Tiempo atrás publicamos el primer episodio de la serie titulada Los superhéroes más raros. El día de hoy, en este segundo episodio, vamos a hacer una aclaración. Este héroe, que posteriormente se convertirá en un superhéroe, es totalmente prehispánica, en especial la mitología maya. Ustedes se han de preguntar, ¿por qué nos está recomendando este personaje o por qué este tipo de cómic si tenemos cientos de personajes y héroes más interesantes? Claro, más interesantes por ser de Marvel o DC, que son las compañías más grandes y que se llevan absolutamente todo el mercado del cómic. Pues bueno, es porque en cada uno, y si no es en todos, al menos en la mayoría de estos superhéroes o héroes, tenemos el mismo concepto, las mismas motivaciones, y pues bueno, ya están bastante conocidos, tanto así que, por ejemplo, Spider-Man tiene media docena de películas, no se diga de los Avengers, y a pesar que estos personajes revolucionaron el mundo del cine, también tenemos que ver, seguir y principalmente apoyar el cómic local. Es decir, no nomás Estados Unidos y Europa producen cómics y novelas gráficas de muy buena calidad, sino que también en el ámbito local, que es en este caso en México, hay muy buenos personajes, buenos cómics y muy buenas historias para leer. Aquí el problema es que la gente, principalmente los jóvenes, casi no consumen cómics del mercado local porque bueno, son personajes nuevos, no los conocen. Pues qué mejor que comprar un cómic del siempre confiable y buen Marvel o DC, y que sabemos que puede que nos proporcione un producto mediocre o que nos considere algo mediocre, porque muchas veces ha publicado historias que son de una calidad cuestionable. Claro, no siempre son historias así, normalmente suelen publicar buenas historias porque tienen muy buenos guionistas, muy buenos dibujantes, pero hay que recordar que también hay un mercado local y que dentro de nuestro país hay mucha calidad y muchos cómics que podemos comprar. En este caso vamos a hablar de Balaam Kim, o el demonio jaguar, que como ya lo había mencionado antes, está inspirado en la mitología maya y es un héroe con una historia muy interesante y quizá un poco complicada, porque resulta que este no es un personaje en sí, no es una persona o un ser único, sino que todo esto gira en torno a la máscara de jaguar. Es algo así como un avatar. Aquella persona que porte la máscara de jaguar se convierte en el héroe en turno, y muchas veces las historias de este cómic rondan en torno a un tiempo y espacio diferente. Es decir, cada uno de los avatares obtiene la máscara y es en diferentes tiempos. ¿Cuál es la motivación de la persona que porta la máscara de jaguar? Es la de llegar a convertirse en Balaam Kim, o para que me entiendan mejor, en un dios maya, que según la cronología de esta historia fue el primer portador de esta máscara. Es decir, el primer portador de esta máscara terminó convirtiéndose en un dios maya, y posteriormente esta máscara fue inspiración para diferentes personas a lo largo del tiempo convertirse de un héroe a ser un superhéroe y por fin llegar a ser un dios maya y seguir el mismo destino del primer portador, que según la cronología, que como ya lo había mencionado antes, terminó siendo este dios maya Balaam Kim. Y bueno, cambiando un poco de tema, volvemos a las virtudes de este personaje, o en su defecto este avatar, que es el demonio jaguar, que es un guerrero de voluntad inquebrantable y se encuentra en busca de aquel legendario conocimiento ancestral, el cual según las leyendas va a hacer a este personaje capaz de convertirse en un dios. Es decir, el demonio jaguar, al portar la máscara de voluntad inquebrantable, va a llegar a este conocimiento ancestral que según las leyendas mayas es capaz de transformar a cualquier ser humano que logre este conocimiento en dioses. Este personaje es acompañado por 3 legendarios guerreros chichimecas en su implacable búsqueda. Su lema reza valor, voluntad y verdad, que son 3 de las más grandes virtudes del espíritu según la mitología prehispánica, y vemos que cada una de sus aventuras constan de, parte de vencer a los villanos en turno, poder dominar esas 3 grandes virtudes y así el espíritu para poder obtener este gran poder y ser un dios prehispánico. En este caso, el demonio jaguar, quien es el avatar en turno, ha entrenado su cuerpo para ser un guerrero destacado. Es experto en el uso del doble machete y con mucho menor medida, pero sigue siendo un excelente guerrero manejando el arco y la flecha. También
También maneja un arte de pelea cuerpo a cuerpo que muchos podrían decir que es parecido al arte oriental del Kung Fu. Claro, es un arte creado por los guerreros prehispánicos, quienes muchas veces tenían que combatir cuerpo a cuerpo. Otra de las grandes cualidades del demonio jaguar es que ha aprendido a dominar su mente. Como reflejo de esta misma cualidad, maneja una extrema cortesía ante cualquier momento y ante cualquier oponente. Pues para él la cortesía, lejos de ser una buena educación, es el reflejo de un soberbio autocontrol. El demonio jaguar tiene una misión bastante complicada, ya que después de vencer a los villanos en turno que habitan esta tierra, va a lograr obtener ese conocimiento ancestral y convertirse en el dios jaguar o sol jaguar. Pero resulta que la leyenda cuenta que después de ser un dios va a tener otra misión, que es descender por las noches a la inhóspita región del Xibalbá, llamada también Mictlampa por su posterior tradición náhuatl, y derrotar a los funestos señores del Xibalbá, y así poder salir al día siguiente por el oriente transformado en un nuevo y glorioso sol. El mundo en el que nos presentan este avatar se presenta a través del tiempo en diferentes épocas. Entonces, en el mundo en que aparece este personaje, que es el demonio jaguar, es extraño y a la vez nos parece muy familiar, ya que es como si en nuestra actualidad los personajes, o más bien las criaturas celestiales del Xibalbá, hayan quedado en nuestro mundo. Entonces, este personaje no solamente va a pelear con seres de esta tierra, sino que también va a tener duelos y batallas con seres celestiales o criaturas celestiales que han sido corrompidas por los habitantes del Xibalbá, que es el inframundo. Entonces, siguiendo la lógica de este héroe, que posteriormente, repito, se va a transformar en un superhéroe y en un dios, va a vencer en forma de dios a todos estos semidioses o criaturas celestiales y las va a regresar al Xibalbá, es decir, al mundo de los infiernos o al inframundo, y posteriormente él regresará convertido en un nuevo sol celestial y con un mundo libre de criaturas celestiales corrompidas. Después de contar un poco lo que engloba la historia de este cómic, vamos a hablar de las primeras aventuras de este personaje que vienen en los primeros números de dicho producto, el cual este personaje portador de la máscara pelea, o más bien se enfrenta a una especie de diosa que busca obtener la máscara para así poder transformarse en lo que la máscara representa, y así de esta manera engañar a la humanidad y mantenerla sumisa. Cabe destacar que en este cómic el empoderamiento de la mujer es muy fuerte, es decir, aquí la voluntad y la fuerza de estas diosas es tanto o más fuerte que la del demonio jaguar. La connotación demonio no es negativa, ya que para muchas de las culturas prehispánicas un demonio no siempre era aquel que corrompía a la humanidad, sino que esa connotación daba a entender que era un ser semidios o un ser sobrenatural. Claro que hay demonios quienes sí corrompían a la humanidad, aconsejaban y ponían trampas a los seres humanos, como hay demonios que llegaban a ser benéficos para esta misma, es decir, la humanidad. Por eso el que lleve el nombre de Balam Kim no quiere decir que tenga connotaciones negativas, sino que simplemente es un ser humano que en dado momento y gracias al poder de esta máscara va a terminar convirtiéndose en un ser superior al humano y posteriormente en un dios. La historia del demonio jaguar es sencilla: una persona que debe cultivar ciertos valores, defender a la humanidad y pelear contra ciertas criaturas y semidioses es sencilla, pero realmente la mitología o la historia que viene detrás de lo que representa este avatar, más bien esta máscara, es muy complicada. Si en algún momento no llegaron a captar bien la historia es porque no es sencilla. Todo esto viene explicado en una publicación anterior al cómic titulada El hombre de la máscara de jaguar, y es un libro en donde se narra toda la mitología y todo lo que envuelve a la historia de esta máscara. El cómic única y exclusivamente se enfoca en el avatar en turno, que es el demonio jaguar. Si alguno de ustedes se ha interesado en esta obra, el autor Tadeo Vera, que aparte de publicar cómic también es pintor y fotógrafo, es decir, sus obras han sido plasmadas no nomás en el cómic, sino que en el libro, en pintura y en fotografía artística. Bueno, volviendo a lo que les quería decir, es que el autor nos ha obsequiado varios ejemplares
ejemplares del cómic. Así es que si alguno de ustedes quiere hacerse acreedor a este, los vamos a rifar. ¿De qué manera? Simplemente deja un comentario solicitando uno de estos ejemplares y ya estás participando. Si eres el ganador, lo vamos a publicar también en los comentarios y en nuestra página de Facebook Neotardis Radio. Cabe mencionar que también está disponible para venta la obra completa, es decir, el libro en la que se basa este cómic, que es El hombre de la máscara de jaguar, obra del mismo autor del cómic, que es Tadeo Vera. Si quieren comprarlo, están las páginas y sus redes sociales en la descripción del video. Sin nada más por el momento, muchas gracias, suscríbanse, denle like y compartan. Nos vemos para la siguiente semana.